Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Memoria, Verdad y Justicia. Mi nombre es Natalie Moncada y les doy la más cordial bienvenida a nuestro programa del mes de noviembre. En esta ocasión, recordamos y reflexionamos sobre importantes efemérides que nos conectan con la historia de los derechos humanos y la lucha por la justicia en Honduras a nivel internacional. Te invitamos a que te unas a nuestra comunidad en redes sociales. Encuéntranos en YouTube como Programa de Memoria, Verdad y Justicia. Además, puedes seguirnos en nuestra página web www.cep.gov.hn y en las redes sociales de la Secretaría de Derechos Humanos, en Facebook, X, Instagram, TikTok y YouTube. Te esperamos para construir un futuro más justo y lleno de verdad. Comenzamos. La Secretaría de Derechos Humanos garantiza, promueve y protege tus derechos humanos. Para comunicarte con nosotros existen varias formas. Desde nuestras redes sociales, contamos con respuesta inmediata sobre información general respecto a las dudas más comunes, como orientación hacia las instituciones competentes para atender e interponer una denuncia por violación de derechos humanos y otras dudas. También contamos con una casilla de comentarios pública para atender tus interrogantes. Contamos con una casilla de mensajería directa para atender cualquier tipo de comunicación que decidas establecer con nosotros. Para conocer más información sobre la Secretaría de Derechos Humanos, visita nuestra página web www.ced.gov.hn y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Este 9 de noviembre conmemoramos el Día Internacional de Lucha contra el Fascismo y el Antisemitismo, recordando la trágica Noche de los Cristales Rotos en 1938, cuando la Alemania nazi inició una violenta persecución contra la población judía, un hecho que sentó las bases para el Holocausto. Reflexionamos sobre el significado de esta fecha, en la que reafirmamos nuestro compromiso de luchar contra todas las formas de odio y violencia y condenamos el racismo, la xenofobia y el machismo en todas sus expresiones. Acompáñenme a ver más sobre esta importante fecha. En la noche del 9 al 10 de noviembre de 1938, conocida como la Noche de los Cristales Rotos, miembros de la Sturmabteilung, SA, y la Schutzstaffel, SS, realizaron una persecución masiva antijudío en Alemania y Austria. Respuesta de la Alemania nazi al asesinato del diplomático alemán Ernst von Rath por un joven judío, lo que marcó el inicio de reformas antisemitas y una persecución como antecedente del Holocausto. Durante los hechos, se estimaron más de 236 personas asesinadas y 30.000 judíos fueron enviados a campos de concentración. En 1989, a raíz de lo anterior, se estableció el 9 de noviembre como el Día Internacional de Lucha contra el Fascismo y el Antisemitismo. El fascismo es una ideología totalitaria y autoritaria, antidemocrática, ultranacionalista y, en muchos casos, populista, que surge de una clase social que ha perdido privilegios y proclama la superioridad grupal, realza la tradición, no tolera la libertad de expresión, va contra la cultura y la ciencia, no admite la democracia, y es machista. Se manifestó contra las poblaciones judía, gitanas y LGBTIQ+, personas con discapacidad y grupos en resistencia. En la actualidad, es necesario hablar del sionismo, movimiento judío centrado en la formación y constitución del Estado de Israel, que ha cometido crímenes de lesa humanidad contra el pueblo palestino. Asimismo, el neofascismo surge para proteger los privilegios de las clases dominantes y que ha provocado grandes retrocesos en las políticas y legislaciones de cada nación. Desde el Gobierno Solidario, trabajamos por los derechos de todas las personas sin distinción alguna. Reconocemos la importancia de la promoción y protección del derecho a la libertad de culto, la libertad de expresión y los derechos fundamentales de la población en situación de vulnerabilidad y condenamos el racismo, la xenofobia, el machismo y todo aparato de propaganda que atente contra los derechos humanos de la población hondureña. A continuación, hablaremos sobre un episodio fundamental en la historia de nuestra región. La independencia de Centroamérica en 1821 trajo consigo un largo proceso de búsqueda de integración y justicia, donde la figura de Francisco Morazán jugó un papel crucial. Su liderazgo en la Batalla de la Trinidad de 1827 consolidó su visión unionista y su lucha por una Centroamérica más justa. Hoy, seguimos honrando su legado en la educación y en la búsqueda de una patria grande como soñó Simón Bolívar. Vamos a ver más detalles sobre este importante hecho histórico. La independencia de Centroamérica en 1821 trajo incertidumbre a la élite emergente que buscaba consolidar el poder. Tras la breve anexión a México, se declaró la independencia absoluta en 1823, formando las Provincias Unidas de Centroamérica, que luego pasó a ser la República Federal de Centroamérica en 1824. Esta federación estaba integrada por Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica,
y temporalmente por el estado de Los Altos. La Constitución de 1824 sentó las bases para una federación progresista, con importantes avances como la abolición de la esclavitud, el derecho al asilo, la limitación de la pena de muerte y la creación de un sistema judicial conjurado. Francisco Morazán, secretario privado de Dionisio de Herrera, fue una figura clave que emergió en este contexto. Tras el fraude que impidió la elección de José Cecilio del Valle como presidente, Morazán se enfrentó al conservador Manuel José Arce, quien asumió el poder. En 1826, los liberales tomaron control del Congreso, lo que desató una serie de conflictos armados. En 1827, Morazán lideró al ejército aliado protector de la ley en la Batalla de la Trinidad, enfrentándose a las fuerzas conservadoras de José Justo Milla, quien apoyaba a Arce. Esta batalla fue decisiva, pues permitió a Morazán consolidarse como líder militar y político en la región. Junto a él lucharon destacados hondureños, como los coroneles José Antonio Márquez, Remigio Díaz, José Trinidad Reyes y el garífuna Juan Francisco Bulnes, conocido como Huelumugu, armados. La victoria en la Batalla de la Trinidad fue fundamental para reafirmar el proyecto unionista de Morazán. El liderazgo de Morazán impulsó reformas que promovían el libre comercio, la libertad de religión, la eliminación de los diezmos y el matrimonio civil. Además, fomentó la educación laica y la construcción de hospitales, escuelas y carreteras. Entre 1830 y 1834, Morazán presidió la República Federal de Centroamérica, enfrentándose a numerosos desafíos políticos y militares. Aunque José Cecilio del Valle fue elegido presidente en una segunda ocasión, falleció antes de asumir el cargo, permitiendo que Morazán retomara la presidencia hasta la disolución de la Federación en 1839. El final de la Federación fue marcado por guerras civiles entre 1835 y 1840, promovidas por las élites locales que buscaban mantener su control sobre la región. Nicaragua fue el primer estado en separarse, lo que aceleró la disolución de la República Federal. Las élites conservadoras, interesadas en preservar sus privilegios, lograron desmantelar el proyecto unionista de Morazán. En la actualidad, el legado de Francisco Morazán sigue vivo en Honduras. La presidenta Xiomara Castro ha impulsado la Cátedra Morazánica, una iniciativa que busca fortalecer la enseñanza de los ideales de Morazán en todos los niveles educativos. Esta cátedra es ahora un requisito básico para graduarse en las universidades del país, asegurando que las futuras generaciones conozcan y valoren la importancia del pensamiento unionista y democrático de Morazán. Además, Honduras se prepara para asumir la presidencia del Sistema de Integración Centroamericana, SICA, y de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, con una visión que refleja el sueño de unidad y solidaridad latinoamericana que compartieron Simón Bolívar y Francisco Morazán. El 25 de noviembre conmemoramos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en honor a las hermanas Mirabal, conocidas como las mariposas, quienes fueron asesinadas por oponerse al régimen de Rafael Trujillo en la República Dominicana. Hoy recordamos su valentía y reiteramos nuestro compromiso con la lucha contra todas las formas de violencia de género que persisten en nuestra sociedad. En Honduras, seguimos trabajando en la implementación de leyes y políticas que protejan a las mujeres y niñas, garantizando su seguridad y sus derechos. Veamos más sobre este importante día. El 25 de noviembre conmemoramos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en honor a las hermanas Mirabal, conocidas como las mariposas, Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, de origen dominicano, quienes fueron asesinadas el 25 de noviembre de 1960 por ser opositoras al régimen de Rafael Trujillo en la República Dominicana y por negarse a ser usadas sexualmente por el dictador. Estos hechos sellaron su sentencia de muerte. La violencia contra las mujeres se manifiesta de diversas formas: psicológica, económica, simbólica, física, sexual, institucional, política, y la más grave, el femicidio, que culmina el ciclo de violencia. Actualmente, la violencia se agrava en contextos de conflictos, regímenes de excepción y migración, donde las mujeres enfrentan tratos crueles e inhumanos, además de abusos graves como la explotación sexual, la trata de personas, la venta de órganos y la comercialización de drogas, con consecuencias como la desintegración familiar y crisis humanitarias. A pesar de que existen leyes contra la violencia en muchos países de América Latina, la cultura de permisividad y la indiferencia de las autoridades perpetúan altos índices de violencia e impunidad. En América Latina, la discriminación, la falta de inclusión económica y política, así como la ausencia de legislaciones eficaces, crean un entorno propicio para la violación de los derechos humanos de las mujeres y niñas, siendo la violencia la expresión más grave de discriminación. El 20 de diciembre de 1993, la ONU adoptó la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y en 1999 designó el 25 de noviembre como su Día Internacional. Bajo el gobierno del Poder Ciudadano, Honduras firmó su adhesión el 30 de marzo de 2007 y la ratificó el 14 de abril de 2008. Asimismo,
La Asamblea General estableció en 1994 la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, conocida como la Convención de Belém do Pará, que Honduras firmó el 10 de junio de 1994 y ratificó el 12 de julio de 1995. Para erradicar toda forma de violencia contra las mujeres, la presidenta Xiomara Castro, a través de su gobierno, está finalizando una propuesta de ley especial integral para erradicar la violencia y la discriminación contra las mujeres, en respuesta a las demandas de organizaciones de mujeres. En 2024, el Congreso ha aprobado varias leyes, como la Ley de Casa Refugio, la Ley de Maternidad y Paternidad Responsable, la Ley de Educación para prevenir el embarazo en adolescentes, además de presentar y socializar proyectos como la Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia política, la Ley de Alerta Morada y la Ley del Registro de Agresores. Es necesario divulgar más el protocolo actual de atención integral a personas víctimas sobrevivientes de violencia sexual y reactivar la línea 114 para denuncias. También se destacan los logros de la Comisión Interinstitucional de Seguimiento a las Investigaciones de Muertes Violentas de Mujeres y Femicidios, presidida por la Secretaría de Derechos Humanos. Este 25 de noviembre reflexionemos sobre las causas de la violencia de género. Superemos las justificaciones que protegen a los agresores y promovamos la igualdad de género. Combatamos toda forma de violencia y erradiquemos la permisividad y la impunidad. Honor y gloria a las hermanas Mirabal. No más violencia contra la mujer. Este 28 de noviembre conmemoramos 3 años desde que Xiomara Castro fue elegida como la primera mujer presidenta de Honduras. Su triunfo en las elecciones de 2021 fue una victoria histórica para el pueblo hondureño y un paso importante en la refundación del país. En estos 3 años se ha trabajado en desmantelar la narcodictadura, combatir la corrupción y construir un camino hacia el socialismo democrático, con el apoyo del pueblo y la determinación del gobierno solidario. Hoy reflexionamos sobre los desafíos y logros de este proceso. Acompáñenme a ver más sobre esta fecha. En un contexto latinoamericano marcado por lo que muchos llaman la nueva oleada progresista, 3 años después de que en México llegara al poder Manuel López Obrador con un gobierno de izquierda, y tras los golpes de Estado contra la izquierda en Brasil y Bolivia, con su posterior retorno, el fascismo y neofascismo se ha ido asentando en la región, junto al criminal bloqueo contra Cuba, Venezuela y Nicaragua. El 28 de noviembre se conmemoran 3 años desde que Xiomara Castro ganó la presidencia de Honduras, asumiendo el cargo el 27 de enero de 2022. Su camino hacia la victoria fue arduo, y gobernar el país ha sido un reto constante. Por eso ella siempre dice, nunca olvidar que somos resistencia. Durante estos 36 meses, se ha trabajado en desmantelar la narcodictadura y sus efectos, combatir la impunidad y la corrupción, y enfrentar el neoliberalismo. La refundación del país requiere no solo el apoyo del pueblo, sino también la valentía y coherencia de todo el gobierno. Desde el golpe de Estado de 2009, el pueblo se rebeló contra la falta de democracia, la desigualdad y la creciente pobreza. El pueblo, con Xiomara Castro a la cabeza, se mantuvo creativa y combativamente en movilización permanente. En las elecciones generales de 2013, Xiomara Castro fue candidata a la presidencia por el Partido Libre, pero fraudulentamente se les arrebató el triunfo. En las elecciones de 2017, se formó una alianza de oposición contra la dictadura, donde Xiomara fue candidata a la vicepresidencia. Sin embargo, estas elecciones también estuvieron marcadas por otro fraude electoral, respaldado por Estados Unidos, que resultó en la reelección ilegal de Juan Orlando Hernández, desatando protestas masivas, represión y graves violaciones a los derechos humanos. Entre 2019 y 2021, las movilizaciones continuaron en defensa de la salud y la educación, mientras que la corrupción durante la pandemia exacerbó la crisis económica y social. En 2021, el Partido Libre se preparó para las elecciones, y Xiomara Castro fue electa candidata. A pesar del control del narcoestado sobre las instituciones, se conquistaron reformas electorales para asegurar transparencia. En las elecciones de noviembre, el pueblo hondureño votó masivamente, otorgándole a Xiomara Castro una victoria histórica, convirtiéndose en la primera mujer presidenta del país. Su triunfo simboliza esperanza y un compromiso con la autodeterminación y los intereses populares. La presidenta Castro lidera un proceso de transformación nacional hacia el socialismo democrático, promoviendo los derechos humanos y motivando a más mujeres a asumir roles importantes en el Estado, como es el caso de Raquel Obando, quien ocupa la máxima magistratura del Poder Judicial. La precandidatura de Rixi Moncada, actual ministra de Defensa, para la presidencia de la República en el periodo 2026 a 2030, asegura no solo la continuidad de la refundación, sino también que más mujeres lleguen a posiciones de poder, en un contexto de lucha contra las fuerzas conservadoras que buscan recuperar sus privilegios. Durante este tiempo, Xiomara también ha liderado a nivel internacional procesos de unidad e integración, como en la CELAC, el SICA, y otros espacios relacionados con el medio ambiente. El pueblo, con memoria de su historia, sabe de dónde viene, y las transformaciones y logros alcanzados en la refundación son su legado. El pueblo sigue resistiendo y construyendo un futuro digno, solidario y soberano. No olvidar que somos resistencia.
14 años de la tragedia que sacudió a la comunidad de Guadalupe Carney en Río Colón, donde 5 campesinos fueron asesinados en un violento ataque vinculado a fuerzas de seguridad privada, policiales y militares, que según informes actuaron bajo órdenes corporativas, las familias de las víctimas siguen en la búsqueda de justicia. Este arduo camino las llevó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Con la llegada del nuevo gobierno y bajo la presidencia de Xiomara Castro, se ha dado un paso hacia la justicia con la implementación de la Ley para la Reconstrucción del Estado de Derecho, que busca reparar moral y materialmente a las víctimas y preservar la memoria histórica. En el aniversario de este doloroso suceso, los familiares sobrevivientes reafirman su exigencia de justicia y de verdad, recordándonos la importancia de respetar los derechos humanos en nuestra sociedad. Han pasado casi 14 años desde aquel 15 de noviembre de 2010, cuando una tragedia devastó la comunidad de Guadalupe Carney, en Trujillo, Colón. Esa mañana, 5 campesinos fueron asesinados en un violento ataque que incluyó la participación de guardias de seguridad privada y de fuerzas policiales y militares, quienes actuaron obedeciendo órdenes de la corporación Dinant, entonces propiedad del empresario Miguel Facusé Barjum. Según los testimonios de los sobrevivientes, los trabajadores habían llegado como cada día a trabajar la tierra cuando fueron emboscados inesperadamente. En este ataque feroz perdieron la vida Teodoro Acosta, Raúl Bustillo, Ignacio Reyes, Ciriaco de Jesús Muñoz y José Luis Sauceda, mientras que otros resultaron heridos y numerosas mujeres fueron agraviadas. Desde entonces, las familias y la comunidad han enfrentado no solo las consecuencias emocionales y materiales de esta masacre, sino también un camino arduo en su búsqueda de justicia, el cual llevó en 2018 a que el caso fuera presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, por COFADE, la Fundación San Alonso Rodríguez y Abogados Sin Fronteras, con la esperanza de que la intervención internacional impulse la justicia que en Honduras aún les ha sido negada. Con la llegada del gobierno de refundación y bajo la presidencia de Xiomara Castro, se ha iniciado un esfuerzo por combatir la impunidad que tanto ha marcado a Honduras, mediante la Ley para la Reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho, y para que los hechos no se repitan, se han establecido medidas para reparar el daño moral y material de las víctimas. Entre estas destaca el reconocimiento oficial de las víctimas, la implementación de medidas simbólicas para la preservación de la memoria histórica y la puesta en marcha de un programa social de reparación. Este programa se enfoca en garantizar el derecho de las familias a conocer la verdad y en abrir un camino hacia la justicia para aquellos afectados por crímenes de lesa humanidad. Hoy, al cumplirse 14 años de este doloroso hecho, los familiares y sobrevivientes reiteran su exigencia de justicia, recordándonos que la verdad y la memoria son elementos fundamentales para construir una sociedad que respete los derechos de todos y todas. El 15 de noviembre de 2017, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia histórica en el caso de Ángel Pacheco León, reconociendo la responsabilidad del Estado de Honduras en su ejecución extrajudicial. Este fallo marcó un hito en la lucha por la justicia en nuestro país, destacando la importancia de proteger la vida y los derechos de todas y todos los ciudadanos. Reflexionemos sobre este importante avance en la búsqueda de justicia para las víctimas de la violencia política. Veamos más sobre este caso. La sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 15 de noviembre de 2017 marca un hito jurisprudencial en el reconocimiento de las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas por el Estado de Honduras. Este fallo refleja la lucha incansable por la justicia en un contexto de impunidad y desprotección prolongada. En 2001, Ángel Pacheco León, destacado líder político y candidato a diputado, fue asesinado el 23 de noviembre mientras realizaba su campaña electoral. Este trágico suceso no solo significó la pérdida de un ser querido para su familia, sino que dio inicio a un largo y doloroso proceso de búsqueda de justicia. Durante años, el silencio institucional y la indiferencia de las autoridades encubrieron los hechos, perpetuando la impunidad. Finalmente, en noviembre de 2017, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictaminó que el Estado hondureño era responsable de la ejecución extrajudicial de Ángel Pacheco León. En su sentencia, la Corte concluyó que el Estado había violado derechos esenciales consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como el derecho a la vida, la integridad personal y el acceso a una protección judicial efectiva. La Corte Interamericana de Derechos Humanos impuso un conjunto de medidas de reparación orientadas a restaurar, en la medida de lo posible, el daño causado. Entre estas medidas destacan: 1. La realización de una investigación exhaustiva destinada a identificar, procesar y sancionar a los responsables del asesinato de Ángel Pacheco León. 2. La provisión de atención médica y psicológica a los familiares de la víctima, quienes durante años soportaron el dolor y el sufrimiento sin obtener respuestas del Estado.
3. La exigencia de disculpas públicas por parte del Estado hondureño como una forma de reconocer oficialmente su responsabilidad en la violación de los derechos humanos y de honrar la memoria de Ángel Pacheco León. 4. La reforma de los procedimientos de investigación en casos de violencia política, con el objetivo de prevenir futuros actos de impunidad contra aquellos que se atreven a alzar la voz en defensa de sus derechos. El caso Pacheco León es un recordatorio permanente de la necesidad de proteger la vida, la integridad y los derechos de todos los ciudadanos. En memoria de Ángel Pacheco León, es fundamental que Honduras siga avanzando hacia un futuro donde la verdad prevalezca y la justicia sea una realidad accesible para todas y todos. Dedicamos un espacio especial para recordar a las personas que fueron desaparecidas o asesinadas en contextos de graves violaciones a los derechos humanos, particularmente durante la década de los 80 en Honduras. Esta fue una época oscura en nuestra historia, marcada por represión, persecución política y la brutal desaparición de cientos de activistas, estudiantes, campesinos y defensores de los derechos humanos. Mientras vemos esta lista, cada nombre que aparece nos recuerda el sacrificio de aquellos que lucharon por la libertad y la justicia. Sus vidas fueron truncadas por un sistema que tenía sus voces, pero sus legados permanecen como símbolos de resistencia. Ellos dieron todo por un país más equitativo, por un futuro donde la dignidad y los derechos de todos fueran respetados. Estas personas, cuyos nombres aparecen ante nosotros, representan el dolor de tantas familias que aún hoy buscan respuestas, que aún hoy exigen justicia. No solo recordamos sus desapariciones, sino también su lucha, su compromiso y su valentía. Que este acto de memoria sea un recordatorio de nuestra responsabilidad como sociedad de nunca permitir que estas atrocidades se repitan. Que sus nombres sigan siendo una luz en la oscuridad, guiándonos hacia un país donde los derechos humanos sean siempre respetados y prevalezca la justicia. Así concluimos nuestra edición de noviembre en Memoria, Verdad y Justicia. Hoy hemos recordado momentos cruciales de nuestra historia, desde la lucha contra el fascismo hasta la búsqueda de justicia para las víctimas de violencia. Sigamos comprometidos con la construcción de un presente y un futuro más justo, digno y solidario. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima edición. Se despide de ustedes, Natalie Moncada. Hasta pronto.